El ukelele. El ukelele, uku o uke, es un instrumento de cuerda pulsada, generalmente con 4 cuerdas, las cuales pueden ser dobles. Para redescubrir su nacimiento, debemos hacer un viaje en el tiempo a finales del siglo XIX, específicamente en la isla portuguesa de Madeira, de donde zarpó el barco británico SS Ravenscraig destinado a Hawái, con 423 tripulantes, la mayoría para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. El Ravenscraig, tras 4 meses de viaje, arribó al puerto de Honolulu, en la isla de Oahu, el 23 de agosto de 1879. De entre sus tripulantes, recordemos el nombre de solo 4 de ellos: João Fernández, Augusto Díaz, Manuel Núñez y José do Espírito Santo. Cuenta la historia que al llegar a Honolulu, João Fernández cogió su cavaquinho, un instrumento de 4 cuerdas muy popular en Portugal y Madeira, y tocó una canción con él, cautivando a los locales con su sonido. Se dice que los nativos lo llamaron ukelele, que literalmente quiere decir pulga saltarina, aunque hay otras posibilidades etimológicas de la palabra, como el atribuido a la reina Liliuokalani, según el cual ukelele quiere decir el regalo que nos llegó, haciendo referencia a su origen de ultramar. Sea cual sea el origen del nombre, podemos afirmar que la historia del ukelele empieza en ese momento. Nuestros otros 3 tripulantes de Ravenscraig, después de terminar su contrato de 3 años en las plantaciones de caña de azúcar, se afincaron en Honolulu, ejerciendo de carpinteros. Fabricaban muebles e instrumentos musicales como guitarras, cavaquinhos y hajos de 5 cuerdas, otro instrumento típico de Madeira. En un momento dado crearon un híbrido, con la forma del cavaquinho y sus 4 cuerdas, pero con una afinación reentrante similar al hajo de 5 cuerdas. Así nace el ukelele. Se desconoce la fecha exacta de fabricación, aunque se cree que fue alrededor de 1886. A lo largo del siglo XX, el instrumento fue evolucionando. Aparecieron los distintos tamaños que hoy en día conocemos, creación de los banjoleles y ukeleles con resonador. Tipos. Hay 4 modelos de ukelele según sus dimensiones. Soprano. La versión más pequeña y auténtica, con una escala de entre 330 y 350 milímetros. Este modelo es muy recomendable para las personas que tocan un ukelele por primera vez, aparte que son también más económicos. Concierto. Por ser un poco más grande, es más cómodo a la hora de tocar. Las medidas influyen en el sonido, mucho más profundo que el ukelele soprano. Su escala es de 380 milímetros. Es ideal para unas manos de tamaño normal. Tenor. La caja de resonancia es más grande y su sonido más grave. Tiene una escala de alrededor de 430 milímetros. Muchos solistas escogen este modelo. Es el ukelele en su versión moderna. Barítono. Es el ukelele de mayores dimensiones. Entre los 4 modelos, su sonido es el que destaca por ser más grave. La escala es de 510 milímetros. Su peculiaridad es que se afina igual que una guitarra sin las cuerdas más graves. También hay versiones raras del instrumento: sopranino, banjolele, resonadores, versiones de 5 cuerdas y recientemente bajos ukeleles electroacústicos. Aquí podemos contemplar algunos patrones rítmicos. Aquí está su tesitura. La mandolina. Es un instrumento musical de 4 cuerdas dobles, con un diapasón de 18 a 20 trastes, que forma parte de la familia de los cordófonos. A diferencia de la guitarra, las cuerdas de la mandolina se pulsan con una púa. La caja de resonancia puede ser cóncava o plana. Actualmente posee diversos usos, parecidos al de la bandurria. Historia. A finales del siglo XVI, en Italia, aparece un instrumento conocido como mandola, precursor de la mandolina. El término mandolino, nombre italiano del instrumento, se cita por primera vez en 1563,
refiriéndose a una variante de la mandola de menor tamaño. Durante el siglo XVII se fabricaron mandolinas en Italia. En el Museo Stradivariano de Cremona se conservan los patrones de construcción de varias mandolinas, con anotaciones a mano del propio Antonio Stradivari, el famoso constructor de violines. A finales del siglo XVII, muchos grandes compositores comienzan a utilizar la mandolina en sus obras. Es el caso de Antonio Vivaldi, quien compuso obras para mandolina y orquesta, Wolfgang Amadeus Mozart, quien la utilizó en su ópera Don Giovanni, Ludwig van Beethoven o Niccolò Paganini. Existen indicios que orientan la búsqueda de sus antecesores en instrumentos pequeños con caja de resonancia en forma de pera y cóncava, que se empleaban en la Europa del siglo X. Casi todos los instrumentos musicales del medioevo europeo vinieron de Asia y África. La herencia directa de Grecia y Roma es casi insignificante y está representada solo en la lira, el único instrumento cuyo origen podría considerarse europeo. Afinación. La forma de afinar de la mandolina es la del violín, es decir, la siguiente: sol, re, la y mi, siendo mi la más aguda y sol la más grave. La sucesión se da por intervalos de quinta justa entre una cuerda y otra. Hay que destacar que se debe afinar cada par de cuerdas al unísono, ya que la mandolina suele contar con órdenes dobles de cuerdas, a fin de hacer posible la ejecución libre del trémolo, efecto necesario a fin de alargar un sonido. La mandolina italiana normalmente se afina en sol y se utiliza combinada con el l'agouto. La afinación en la música mediterránea acostumbra a ser cuerdas abiertas, re, sol, re, sol. El famoso mandolinista brasilero Hamilton de Holanda ha vuelto popular una mandolina de 10 cuerdas, que agrega un orden doble más grave a la ya tradicional forma de encordar el instrumento, y afinación de esta mandolina de 10 cuerdas, partiendo desde la nota más grave a la más aguda, es do, sol, re, la y mi. Actualidad de la mandolina. Actualmente la mandolina está muy extendida en la música folk Reino Unido, Británica e Irlanda, en la música country y bluegrass de Estados Unidos, en el choro, samba y Brasil. También se encuentra en algunos conjuntos de música tradicional portuguesa, mientras que en España ha sido desplazada por la bandurria y no es frecuente su uso en la música tradicional. En México, durante años, fue la primera voz de los conjuntos estudiantiles, llamados tunas o estudiantinas, nacidas en las primeras universidades europeas, pero en la actualidad ha sido reemplazada por la bandurria y el laúd. Se encuentra también en los conjuntos folclóricos de algunos países latinoamericanos, como Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. Variantes. Existen numerosas variantes del instrumento, pero todos ellos pueden integrarse en 3 tipos principales. La mandolina italiana, utilizada en música clásica. Tiene la caja abombada en forma de pera, formada de 12 a 47 costillas, y una boca por lo general de forma elipsoidal, ovalada. Suele tener la tapa dividida en 2 placas, que forman un ángulo obtuso de persistente resonancia. Luego también encontramos la mandolina folk. A diferencia de la italiana, tiene la boca redondeada para aumentar la sonoridad. De este tipo son los mandolines brasileños y las mandolinas irlandesas. La tapa está formada por una sola placa plana. Mandolina bluegrass, empleada en el estilo musical conocido como bluegrass, muy utilizada en la actualidad. Preexisten gran variedad de modelos. La bandola, usada hasta el siglo XV por los españoles hasta pasar a la cultura latinoamericana. Se presenta más que todo en el norte de Sudamérica. Es un instrumento que hace gran parte del folclore colombiano. La guitarra eléctrica. Nació por una necesidad. La baja sonoridad de la guitarra acústica provocó que se creara este instrumento, para que sonara más fuerte y a mayor distancia. En 1920, Lloyd Lord
Fue el primero en experimentar y probar con pastillas que se acoplaban a la guitarra normal. Recién en 1951, Leo Fender, luthier estadounidense y fundador de la empresa Fender, fue el que creó la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido, llamada en primer momento Fender Broadcaster y luego Fender Telecaster. Chuck Berry y Jimi Hendrix fueron las primeras figuras e íconos de la guitarra eléctrica. Algunas cosas para destacar es el uso de la púa o plectro para hacer los riffs, solos y las técnicas de guitarra eléctrica. También se resalta el uso de las quintas y power chord. La guitarra eléctrica tuvo su mayor apogeo en la música rock and roll, donde también se desarrolló la distorsión, pero ese proceso de descubrimiento fue una suerte. La guitarra eléctrica también tiene su campo en otros géneros como el jazz, blues, cumbia, etc. Algunas técnicas. Bending se produce cuando estiramos una nota, consiguiendo con ello que su sonido pase a ser más agudo. Glissando o slide. Se une dos o más notas mediante el deslizamiento de un mismo dedo por el diapasón y a través de una misma cuerda. Ligados. La unión entre dos o más notas sin que se note interrupción entre ambas. Pueden ser ligados ascendentes, conocidos como hammer-on, o descendentes, los pull-off. Tapping. Consiste en golpear con uno o varios dedos de la mano en el mástil, haciendo sonar la nota o notas correspondientes. Hay dos tipos: monofónico cuando se usa solo un dedo y polifónico cuando se usan dos o más dedos de la mano derecha o izquierda dependiendo del ejecutante. Vibrato. Consiste en producir una determinada fluctuación o variación en la altura de una nota mediante un movimiento oscilatorio perpendicular. Guitarristas destacados. Tenemos a Chuck Berry, Jimi Hendrix, Carlos Santana, Eric Clapton, Jimmy Page, Ritchie Blackmore, David Gilmour, Stevie Ray Vaughan, Eddie Van Halen, Yngwie Malmsteen, Marty Friedman, Jason Becker, Joe Satriani, Steve Vai y John Petrucci. El bajo eléctrico. Historia. Su antecesor es el contrabajo. Similar en apariencia y construcción a la guitarra eléctrica. Surgió de la idea de facilitar su economía, transporte y sobre todo su amplificación. Paul Toothmark Jr. diseñó lo que es considerado como el primer bajo, aunque tuvo algunas deficiencias. Fue Leo Fender quien aplicó su toque mágico en 1951 para que el bajo eléctrico fuera acercado a las masas. Monk Montgomery ha pasado a la historia por ser el primer bajista en usar un ejemplar de bajo eléctrico en público. Técnicas. Slap. Esta técnica produce un sonido percusivo, ya que las cuerdas del instrumento se golpean contra el mástil. Popping. Consiste en ubicar la punta del dedo índice de la mano derecha o izquierda, depende del instrumentista, sobre la cuerda y tirar de esta con un golpe seco. Bending. Se produce cuando estiramos una nota, consiguiendo con ello que su sonido pase a ser más agudo. Glissando o slide. Se une dos o más notas mediante el deslizamiento de un mismo dedo por el diapasón y a través de una misma cuerda. Ligados. La unión entre dos o más notas sin que se note interrupción entre ambas. Pueden ser ligados ascendentes, conocidos como hammer-on, o descendentes, pull-off. El tapping. Consiste en golpear con uno o varios dedos de la mano en el mástil, haciendo sonar la nota. Hay dos tipos: monofónico cuando se usa solo un dedo y polifónico cuando se emplean dos o más dedos. En este caso también depende del instrumentista si es diestro o zurdo. Destacados bajistas. Tenemos a Jaco Pastorius, Victor Wooten, Stuart Hamm, Paul McCartney de The Beatles, John Entwistle de The Who, Billy Sheehan, Geddy Lee de Rush, Steve Harris de Iron Maiden, Cliff Burton de Metallica y Flea de Red Hot Chili Peppers. La cítara. La cítara es un instrumento de cuerdas que se sostiene sobre las rodillas o en una mesa y se ejecuta pulsando con los dedos o utilizando una púa o plectro. Las cuerdas son metálicas y su caja de resonancia es de madera. Actualmente tiene forma trapezoidal y el número de sus cuerdas varía de 20 a 30. Este instrumento
fue dado a conocer en Venezuela por distintos fabricantes como instrumento de aprendizaje musical, recibiendo el nombre comercial de arpa viajera. Puede leerse con partituras especiales, las cuales tienen marcas en las distintas cuerdas con puntos negros, blancos y medio punto, representando así los tiempos de cada nota. El laúd. El laúd fue un instrumento muy utilizado entre los siglos XIV y XVIII. Durante el Renacimiento, el laúd gozó de una gran popularidad entre la nobleza europea. Este instrumento se toca de manera semejante a la guitarra. En Occidente, se privilegia el uso de dedos y uñas para posibilitar la armonización de las notas, mientras que los árabes prefieren el uso del plectro, pues dan más importancia a la melodía. El laúd moderno puede contar con cuerdas de bajo, llamadas bordones, las cuales se colocan por fuera del trastero y son utilizadas para conseguir sonidos por fuera de la tesitura de este instrumento. Las primeras tablaturas que conocemos fueron escritas para laúdes, las cuales indicaban de forma directa la posición que los dedos debían asumir sobre los trastes y las cuerdas. El arpa. El creciente cromatismo en la música occidental trae como consecuencia serios problemas para el arpa diatónica de la Edad Media y del Renacimiento. Las necesidades cromáticas de esta nueva música son virtuosamente logradas por instrumentos de cuerdas y de teclado. Por ello, se empiezan a construir arpas que pudieran cumplir con estos requisitos. El siglo XX ha sido para el arpa un nuevo renacimiento. Más del 95% de su repertorio ha sido escrito en este siglo. Es por ello que es necesario que el compositor e intérprete de arpa conozca las posibilidades y limitaciones de este instrumento. Descripción. Actualmente se le conoce como arpa de pedales y está afinada en do bemol. Este instrumento tiene forma triangular. Sus partes fundamentales son base, columna, consola y caja acústica. Consiste de 47 cuerdas y mide 1,80 m, con un peso de 40 kilos aproximadamente. En la base se encuentran 7 pedales que están conectados a unas varillas. Estas se encuentran dentro de la columna y sirven para accionar tenedores y discos dispuestos a lo largo de la consola, que modulan cada cuerda a naturales, bemoles o sostenidos. Como puntos de referencia, todas las cuerdas do están pintadas de rojo y las cuerdas fa en azul o negro. En el arpa de pedales se utilizan solamente 4 dedos de cada mano, se excluye el meñique y las cuerdas se tocan punteando las yemas de los dedos, a diferencia de las arpas folclóricas que frecuentemente utilizan las uñas. Extensión. La extensión es casi de 7 octavas, del do 2 al sol 8. Las últimas dos cuerdas graves, do y re, y la última cuerda aguda, sol, no son moduladas por su pedal respectivo, por lo que pueden y deben ser afinadas de acuerdo a las necesidades de la obra. Existen arpas de 46 cuerdas en las cuales la nota más grave es el re, y arpas de 44 cuerdas que son utilizadas básicamente para estudio. Las cuerdas del registro grave son de metal entorchado y el resto en nylon o tripa. La sonoridad es mucho más pastosa con estos últimos, aunque se prefiere nylon en el registro agudo debido a su brillantez. La escritura en el arpa se realiza en 2 pentagramas con clave de sol y de fa, a la manera de la escritura pianística. Pedales del arpa. Tengamos presente que el arpa de pedales es un instrumento diatónico, al cual se le han implementado 7 pedales, los cuales tienen peldaños que le dan la posibilidad de modular cada nota por semitono. De este modo abarca el total cromático. Sin embargo, no tiene la versatilidad de movimientos cromáticos rápidos como otros instrumentos. Cada nota tiene un pedal correspondiente dispuesto de la siguiente manera: re, do y si para el lado del pie izquierdo y mi, fa, sol, la para el lado del pie derecho. Cada pedal puede ser colocado sobre cualquiera de sus 3 peldaños. El peldaño superior corresponde a bemol, el intermedio a B cuadro y el inferior a sostenido, como podemos ver en la imagen. El pedal modula por semitonos, todas las cuerdas del mismo nombre, es decir, el pedal de si
modulará bemol, B cuadro o sostenido a todos los sis en el registro del arpa, por lo que es imposible colocar simultáneamente dos o tres alteraciones distintas sobre unísonos, octavas, etc. Los cambios de pedal se escriben de dos maneras. La primera es por medio de un diagrama que indica la posición de los pedales, como se ve en la imagen de abajo. Este diagrama se coloca al inicio de la obra o de ciertos pasajes o secciones, como podemos ver en la imagen de la izquierda. La segunda forma es anotando el nombre de las notas con su nueva alteración antes del momento de su ejecución, para dar tiempo al arpista de hacer el cambio de pedal. Es importante señalar que el intérprete de arpa utiliza también la nomenclatura inglesa. Esta anotación la podemos ver en el lado derecho. Efectos del arpa. Los enarmónicos. Los enarmónicos u homófonos en el arpa son sonidos iguales ejecutados en diferentes cuerdas. Se logran fácilmente con dos pedales conjuntos. Las notas re, sol y la no pueden ser enarmonizadas, ya que se tendría que recurrir a dobles bemoles o sostenidos, lo cual no es posible en el arpa. Acordes y arpegios. Los acordes son ejecutados en forma de arpegios a causa de una viciada tradición arpística y actualmente a juicio del propio arpista. Cuando se desee que el acorde sea totalmente plaqué, es suficiente la abreviación non-arp o colocarle un corchete a la izquierda de dichas notas. Los arpegios, por su parte, pueden extenderse a lo largo de todo el registro del arpa, a velocidades bastante rápidas cuando se alternan las manos y a tempos moderados cuando ambas manos tocan juntas. Glisandos. A diferencia de otros instrumentos, como los de cuerda, por ejemplo, en donde los glisandos incluyen todo el espectro microtonal, en el arpa solo se tienen aquellos sonidos que corresponden a la posición de sus pedales. No es posible ejecutar glisandos totalmente cromáticos debido a las complicaciones de los pedales. Cabe aclarar que los glisandos son ejecutados normalmente con las yemas de los dedos, pero pueden utilizarse las uñas y otros artefactos cuando se desee un cambio tímbrico. Los dedos 2, 3 y 4, es decir, índice, corazón y anular, solo pueden ejecutar glisandos ascendentes y de esta manera disponer de acordes de hasta 6 sonidos. En cambio, los glisandos descendentes son ejecutados únicamente por los pulgares, conocido como glisando doble. Con las uñas, en cambio, pueden realizarse glisandos de hasta 6 sonidos cómodamente. El glisando de pedal. Se logra mediante un movimiento brusco de cambio de pedal cuando la cuerda está en vibración. Esto provoca que la cuerda produzca un breve glisando de semitono o tono en dirección de la acción del pedal. Puede ser bemol, B cuadro o sostenido. La primera nota es la que se toca. La segunda o restante se logra mediante el cambio de pedal. Es más eficiente en los entorchados. Aún así, puede utilizarse en cualquier registro. Armónicos. El repertorio arpístico es rico en la utilización de armónicos. Estos se logran dividiendo la cuerda. La división de la cuerda puede ser a la mitad, logrando así un armónico de octava. También existen armónicos de quinta, por ejemplo, que es dividir la cuerda a la tercera parte. La notación se realiza por medio de un pequeño círculo colocado sobre o bajo las notas. Apagar el sonido. Una de las características principales del arpa es que un sonido se puede mantener hasta por 18 segundos. Cuando el compositor desea que esta resonancia sea apagada total o parcialmente, se indica de la siguiente manera. Por medio del signo, el cual podemos ver en la esquina superior derecha. Cuando se desee que se apaguen varias cuerdas después de algún pasaje, y con el tiempo necesario para realizarlo. En el ejemplo de la imagen central podemos ver que se indica que se apaguen los bajos. Incluso puede indicarse que el registro debe extinguirse. La segunda forma, por medio de puntillas de staccato en cada nota que se desee apagar. Esta técnica se realiza normalmente por el dedo índice a pulgar y a velocidades moderadas, como podemos ver en la imagen inferior. Lo contrario de los apagados es dejar vibrar, que se puede indicar sencillamente con las abreviaturas LV o con pequeñas ligaduras sobre las notas. PDLT, primera imagen.
significa presdelatable. Puede traducirse como cerca de la caja, lo que significa tocar con las manos pegadas a la caja acústica. El resultado sonoro es una mezcla de sonido metálico y nasal. Existen varias formas de notación, siendo A la más usual. Véase la imagen y en letras minúsculas se indica A, B, C y D en el primer ejemplo. En los espacios B, C y D se tiene que indicar normal cuando se quiere volver a la posición normal. Segunda imagen. Pres descebiles, que significa cerca de la consola. Este efecto es lo contrario a presdelatable, o sea, la colocación de las manos es ahora hacia arriba. El resultado es parecido al otro, PDLT, pero más brillante. Existen tres notaciones básicas, que es lo que podemos visualizar en la segunda imagen. Tercera imagen. Uña. En el arpa de pedales se toca normalmente con las yemas de los dedos, pero cuando se quiere tocar con la uña, se indica de la siguiente manera, como se puede visualizar en la tercera imagen. El timbre es una vez más metálico y nasal. Clusters. Primera imagen. Como hemos visto, el arpa de pedales está totalmente desprovista de un mecanismo que pueda lograr un total cromático, por lo que es imposible tener clústeres auténticos como en los teclados. El compositor deberá tomar en cuenta que los clústeres podrán ser solo diatónicos o semicromáticos. Trino de pedal, la segunda imagen. Es sencillamente un trino a la manera del glissando de pedal y se logra con un movimiento rápido de este, en el semitono deseado. No es posible hacer trinos en intervalos de un tono, ya que el mecanismo del pedal hace que se escuche el semitono intermedio. Cabe señalar que también se pueden lograr dos trinos conjuntos, siempre y cuando corresponda uno al lado izquierdo de los pedales y el otro al lado derecho. Es preciso aclarar que el constante uso de estos trinos puede desnivelar el mecanismo, por lo que muchos arpistas rehuyen a realizarlos. Podemos ver cómo se nota en la segunda imagen. Por último efecto tenemos al pedal bus, que significa zumbido de cuerda. Este efecto se logra mediante la colocación del pedal entre dos semitonos. Ello no significa que se pueda producir claramente un microintervalo auténtico o claro. Se anota pedal bus para realización y luego ORD para volver a la ejecución normal.